Atención colombianos porque la uribista María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe Vélez y los señores y señoras del Centro Democrático quedaron como un zapato ante los colombianos y quedaron en evidencia porque manipularon a los pensionados de las fuerzas militares de la policía para que salieran a marchar contra Petro porque no les pagaba la mesada 14 y quedaron en evidencia porque se comprueba que quien eliminó o en el gobierno que se eliminó la mesada 14 fue en el de Álvaro Uribe Vélez, queridos amigos, y que no se podía pagar esa mesada 14 por una medida cautelar del Consejo de Estado, la cual el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa venían pidiendo que la corrigieran, que la quitaran para poderles pagar a los pensionados, y estas pobres personas habían sido manipuladas en días pasados para que salieran a decirle a Petro que les pagara cuando él no tenía absolutamente nada que ver. ¿Y por qué les digo que María Fernanda Cabal y Uribe quedaron como un zapato? Pues salieron con un comunicado de prensa a decirle a estos pensionados que no, que Uribe no eliminó la mesada 14. Pero miren esta historia, queridos amigos. Resulta que sí, efectivamente, Uribe no la eliminó él como ejecutivo, sino el Congreso, que en su mayoría pues le caminaba a Álvaro Uribe Vélez en el año 2005, con el acto legislativo 01 de 2005, pues eliminaron esta mesada 14 a excepción de algunos militares pensionados. Y ojo a esto, una perlita que sinceramente pues le cae como un baldado de agua fría a estos señores del Centro Democrático. Porque vuelvo y reitero, engañaron, manipularon a los pensionados de la policía y de las fuerzas militares para que salieran a atacar al gobierno Petro cuando no tenía absolutamente nada que ver. Pues mire, en una investigación de La Silla Vacía, que es un medio de comunicación que hay que decirlo, le ha lavado la cara al uribismo más de una vez, pero en esta oportunidad, esta investigación encontró que en el año 2004, o sea, un año antes del acto legislativo que eliminó la mesada 14, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez propuso eliminar ese beneficio para los futuros pensionados. En julio de ese año, el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el ministro de Protección Social, Diego Palacio, presentaron ante la Cámara de Representantes el proyecto de acto legislativo 34 de 2004 para modificar el artículo 48 de la Constitución Política, incluida la eliminación de la mesada 14. El presidente Álvaro Uribe Vélez justificó esa reforma para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Mis queridos pensionados de la policía y de las fuerzas militares, Uribe Vélez fue quien estuvo detrás con su gobierno para eliminar la mesada 14, que lo logró en el año 2005 con el Congreso, y posteriormente a esto pues por acciones que se han interpuesto ante el Consejo de Estado, en el año 2021 pues con una medida cautelar suspendió este pago de la mesada 14, y Petro en su gobierno ha estado pidiendo que pues se decida en eso para poder pagarla, hasta que se logró la decisión del Consejo de Estado de darle vía libre al gobierno nacional de Gustavo Petro para pagar esa mesada 14, que será pagada a más de 14.000 pensionados. Y sinceramente yo creo que en un acto de honestidad, estos pensionados de la policía, de las fuerzas militares, que estaban detrás para manipular a otros de ellos, deberían presentar excusas al gobierno de Petro por haberlo pues tildado de que les había eliminado la mesada 14. O sea, ¿en qué mundo estaban ubicados estos personajes? ¿Sí? Petro es presidente, ya va a cumplir un año, y cómo carajos Petro les eliminó eso cuando esto viene desde el año 2005. Entonces ahí está, cómo manipulan a la gente. Ahí sale María Fernanda Cabal. O sea, fue tanto la evidencia que los medios de comunicación pues tuvieron que salir a decirle a estos pensionados: oiga, esto viene desde el año 2005, esto último de no poderles pagar es porque el Consejo de Estado no ha permitido. Y pues ahí están, sale María Fernanda Cabal, todos los del Centro Democrático muy juiciositos, y publican: importante, gobierno Uribe no suspendió mesada 14 a pensionados de fuerza pública, y un comunicado pues que no dice nada, nada más el título es lo que dice, que Uribe no lo hizo,
pero lo que no le cuentan es que desde el año 2004 estaba detrás de esta decisión para la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Así que no se deje engañar, querido pensionado. Ya les van a pagar, ya el Ministerio de Defensa, con el ministro Iván Velázquez, ha dicho que se inician las labores, las coordinaciones para iniciar los pagos de la mesada 14, gracias a que el Consejo de Estado ya decidió, corrigió ese auto que pues establecía esta medida cautelar de suspender provisionalmente el pago de la mesada 14. Así que dejen de meterle cuento a la gente. Ante esto, pues hay que mostrar esta tremenda peinada que le pegó el congresista del Pacto Histórico Alejandro Ocampo a un señor Uzcategui, de los Uzcategui, estos señores que pues son hijos de militares y que son miembros del Centro Democrático y que han manipulado a estos pensionados y a la fuerza pública enormemente. O sea, el tipo, este man que está ahí al lado de Campo, ha manipulado a las familias de las fuerzas militares para ganar votos porque pues están detrás de puestos políticos y de cargos políticos. Ni siquiera vamos a hacer referencia pues para qué cargo va, porque la publicidad mala también es buena. Así que mis queridos amigos, pues miren esta tremenda peinada donde Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico, le menciona que en este gobierno sí que las fuerzas militares han obtenido beneficios y que dejen de hacer política con las familias de los militares. Una cosa, porque digamos, yo entiendo que él está en campaña política y que él y su hermano viven de las fuerzas militares, de explotar el nombre, hacer política a medida de ellos. De hecho, en un debate pasado tuve que recordar que muchos militares se han recogido en la familia Uzcategui. Entonces, él tiene que hacer lo que está en campaña. Y acá una cosa es venir a hacer campaña a cuestión de lo que no es. El acto legislativo es de ese año. Es decir, acá ganan las fuerzas militares, claro, sí. Y quien hoy, óigase bien, y quien hoy, no en el gobierno de Duque, ni en el de, no, hoy subió el valor para que la gente pueda alimentarse mejor, fue este gobierno. Yo no vi nunca a los Uzcategui, nunca, ¿sí? Diciéndole al doctor Uribe o al doctor Duque que había que subir la comida a los militares. ¿Sabe por qué? Porque es que además defiende un tema solamente de los altos oficiales, no de los pequeños. Es que aquí algunos vienen a dársele hacia hacer discurso. Yo entiendo que él está en campaña y va a hacer campaña en nombre de ese tema. Y esos soldados que usted vio allá fueron sacados por gente y retirados así, para manipularlos y ponerlos en contra. Hoy cuando hablamos de quién pone el dinero, de quién traslada, de quién hace efectivo, somos nosotros. O sea, yo tengo que decir, están comiendo mejor desde nuestro gobierno. No es del gobierno 800.000 millones de pesos. Nunca ellos, o sea, yo nunca vi al joven edil ni al hermano decirle nada del gobierno Duque. Qué raro, allá no comían bien. Sí, qué raro, es decir, nunca lo vimos. Hoy los policías pueden ingresar a los clubes de los oficiales porque este gobierno cambió el decreto y les permite ingresar, ¿sí? Hoy los oficiales de policía recibieron el mejor retroactivo que van a recibir en años. No pasó en el de Duque. Y no han salido a decir, oiga, el gobierno les cumplió. Fue el que más plata puso y por fin lo hizo. Hoy los policías lo dicen. Esto es pura campaña política de los que siempre han querido poner la fuerza pública en contra nuestra, pero hoy que nos sentamos en la mesa y a votar, comienzan a votar en contra. Y hacen eso una falacia política. Entonces, claro, siga ganando votos con la fuerza pública del Centro Democrático. Democrático. El representante hubiera ido al Consejo de Estado, hubiera escuchado lo que piensa el presidente. Está bien. Es difícil, pero venga, es difícil. Los detengo por un segundo. Pero es difícil un date así donde él necesita venir a decir un juego para cotidiar votos. No, nosotros hoy estamos cumpliéndole al país la labor que tenemos. ¿Cómo la ven, queridos amigos? Hay gente que se indigna con uno, le escriben, lo madrean, lo amenazan, porque uno muestra todo esto. Y, o sea, uno no entiende, o sea, con tanta evidencia, con lo que se muestra, porque es que acá uno no se inventa nada. Yo creo que uno se limita incluso a observar, a analizar las noticias que medios que son a favor del uribismo muestran y nada más. Y la evidencia que está. Y la gente no entiende, la gente prefiere seguir pues con su nostalgia política y su odio visceral. Miren esta otra escena de Uribe cuando ha perdido el poder político en Colombia. Ahora sale con un discurso a favor de la reducción de las jornadas laborales, que ya con la nueva ley que se empieza a regir en Colombia, 2101 de 2021, que reduce la jornada laboral a 47 horas semanales, luego el 15 de julio de 2024 las va a reducir a 46 horas, y en julio de 2025 se reducirá a 44 horas semanales, y por último, a partir del 15 de julio de 2026 se regulará definitivamente la jornada laboral a 42 horas semanales. Este proyecto de ley, hay que decirlo, fue apoyado por Uribe
y por el Centro Democrático porque se veían, mejor dicho, en la inmunda con Iván Duque en el año